soy la doctora María Isabel Rojas. Impartí este semestre en el curso Entender y Disfrutar el Arte, que es un curso para principiantes, para gente que no sabe nada de arte y que quiere acercarse al arte. Estuvimos aprendiendo algunas herramientas para saber cómo analizar una obra en el sentido formal, en el sentido iconográfico, en cuanto al tema, al simbolismo y finalmente darle una interpretación. Los estudiantes prepararon al final del curso unas presentaciones en las que escogieron una obra de arte que podían analizar no solamente con las herramientas que aprendimos en el curso, sino también en relación con sus propios campos de estudio. Entonces tuvimos experiencias muy interesantes de estudiantes, por ejemplo, de psicología, que conectaron el tema de los temas que estudian en su carrera con el surrealismo, por ejemplo, estudiantes de diseño que hicieron el análisis de una obra abstracta, o un estudiante del área de historia que también presentó una obra del Renacimiento. Entonces fue muy interesante las interpretaciones, ver las diferentes interpretaciones que hacen los estudiantes de acuerdo a sus propios campos de estudio y la manera en la que el arte puede enriquecer estas visiones. Creo que es un gran complemento el que reciben a su formación, el que tengan una materia del área de humanidades, y estoy muy contenta, muy satisfecha con el curso y recibí muy buenos comentarios de los estudiantes también. Gracias. Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Montalvo Cordero, Denise Azucena, Ortega Camacho, Diego Gael, Espinosa Rivera, Alejandra. Y nuestro tema es arte y psicoanálisis. Estos son los temas que veremos a continuación en nuestra presentación. Surrealismo. Introducción al surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en París en 1924, con la publicación del Manifiesto Surrealista de Andrés Breton. Es un cambio radical en el concepto del papel, del arte y del trabajo del artista. Surgió a partir del dadaísmo. El surrealismo termina en 1940. El surrealismo pretende ser una revolución integral. Para los surrealistas hay que conquistar una verdadera vida para acceder a una realidad mayor que se halla en nuestra conciencia. Estas son algunas características del surrealismo: la animación de lo inanimado, la evocación del caos, la fuente de inspiración es el pensamiento oculto y prohibido, el sexo es tratado de forma impúdica, como se ve en nuestra obra. Los surrealistas prefieren los títulos largos. Sus temas reflejan realidades oníricas, que pues son las que se dan en los sueños. La liberación de los impulsos reprimidos en el subconsciente, más que nada la liberación de la esclavitud de las normas morales, y el uso de la escritura automática. La escritura automática es esta que quiere romper con la censura que hay en el inconsciente. Surrealismo. Automatismo psíquico puro cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo. El funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Fragmentos del primer manifiesto surrealista, 1924, de André Breton. Esta es nuestra obra a analizar, El gran masturbador de Salvador Dalí, 1929. Nuestro artista, Salvador Dalí, bueno, su nombre completo era Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech, mejor conocido como Salvador Dalí. Nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, España. Fue un pintor español, hijo del matrimonio compuesto por el notario Salvador Dalí Cusí y Felipa Domenech Ferrés. Bueno, parte del inmenso prestigio y popularidad del que gozó ya en vida se debió a sus estrafalarias e impostadas excentricidades. Salvador Dalí acertó en transmitir nueva vida al surrealismo europeo hasta convertirse en su más conocido representante. Sus confusas ideas estéticas, su llamado método paranoico crítico, fueron mucho menos decisivas que sus impactantes composiciones, a las que trasladó con magistral precisión técnica un simbolismo tan nítido
y luminoso como profundamente inquietante y perturbador. Datos de producción y exhibición de la obra. Producción. Dalí fue un creador de contenido en todo el sentido estricto de la palabra, ya que pues cuenta con una amplia producción artística que incluye diversos campos como la pintura, el cine, el teatro, la fotografía y muchos otros. Este artista fue una persona muy social, un individuo que tuvo grandes convivencias sociales, tanto en España como en el extranjero. En el siglo XX en España en España estuvo marcado por la inestabilidad y la fragilidad causadas por dos periodos importantes y una guerra civil. Y en Europa se acontecieron pues dos guerras mundiales. En este siglo además se produjeron grandes avances tecnológicos y científicos gracias a la llegada de la televisión que pues Dalí también utilizaría como un medio donde se podría dar a conocer. Dalí participó en las vanguardias pictóricas, en el movimiento surrealista, cuyo momento de máxima ebullición tuvo lugar a principios del siglo. La obra, una de las más importantes del artista, la cual nos introduce al surrealismo, muestra una serie de implicaciones autobiográficas como mitos, miedos u obsesiones, ideas fijas propias de la forma expresiva de Dalí. Ahora tenemos el contexto de exhibición. Es precisamente esta obra una de las primeras de su época surrealista, que se basa en el mundo de los sueños y el subconsciente, y pues fue expuesta en la primera muestra que el pintor ofreció en París. Es un cuadro eminentemente autobiográfico. La gran cabeza del masturbador es una de las personificaciones del propio artista, que aparece en la pintura protagonizando varias escenas simultáneas, como el reflejo de la transformación anímica y erótica que Dalí acababa de experimentar a causa de la aparición de Gala, que era su cónyuge. El cuadro mide 1.10 metros de altura por 1.50 metros de ancho. La técnica es un óleo sobre lienzo, forma parte de la vanguardia surrealista. La obra se encuentra actualmente expuesta en el Museo Reina Sofía de Madrid, España, después de haber sido legado por Dalí. Análisis formal de la obra. Ok, desde el punto de vista formal, el cuadro está realizado de forma clásica. La composición se divide en dos mitades claramente separadas por el horizonte, diferenciadas por el austero paisaje y el cielo azul despejado, y en clara desigualdad, dado que el cielo ocupa la mayor parte de la composición en cuanto a la luz. Cuenta con un foco de luz muy fuerte proveniente del lado derecho, lo cual podemos comprobar en las sombras de las figuras en el plano inferior y de la propia nariz del gran protagonista central. Destaca el cromatismo de toda la pieza en colores planos y muy llamativos que dotan la gran vivacidad de la composición. Igualmente es especial el trazo, predomina el dibujo y con los límites de las figuras bien diferenciados, como si éstas se insertaran físicamente en el espacio. A su vez, esta obra pone de manifiesto la fobia y las manías que Dalí tenía respecto a las experiencias sexuales en pareja. Parece ser que su padre le mostró unas fotografías de enfermedades venéreas para alejar al joven catalán de los prostíbulos y de las malas prácticas, lo que acabó originándole un trauma para toda la vida. Así, esta obra resulta ser una representación de sus mayores miedos, dando forma y vida a su fobia. Análisis iconográfico de la obra. Vemos una imagen compuesta por diversas escenas en sí misma que dan vida a la historia y experiencias que estaba viviendo el pintor en ese tiempo. La figura gigante del centro, que ocupa mayor espacio en la obra, es una cabeza humana, un rostro que resulta ser una autorrepresentación del mismo Salvador Dalí. También comentó cómo se inspiró en la cera para el color amarillento.
Situada horizontalmente sobre el plano compositivo, descansa sobre la puntiaguda nariz. El saltamontes situado justo sobre su rostro en la parte frontal de este e inferior de la composición resulta ser la figuración de otro de sus miedos de la infancia. Este ocupa el lugar donde debiera estar la boca, pero en su lugar está el vientre del gran saltamontes, del cual brotan una multitud de hormigas, las cuales pronto se convertirán en un elemento recurrente en sus obras, como símbolo de la putrefacción, del paso de la vida y de la muerte. Siguiendo con la gran figura central, en lo que sería el cuello y parte posterior de Dalí, vemos el busto de una mujer y sobre su pecho un lirio, que esto simboliza la feminidad y la sensualidad. Está con los ojos cerrados y una postura muy suave y delicada. Se acerca hacia unos genitales masculinos que se sitúan a la derecha del cuadro, representando simbólicamente sus miedos y peculiaridades respecto a las prácticas sexuales. En lo que central, sobre el árido paisaje, vemos dos figuras abrazadas. Parecen una escultura de piedra y estos representan a sus padres, por lo que se podría interpretar también como su imagen congelada en el tiempo. Siguiendo la narración, vemos la figura situada al izquierdo del cuadro, que simbolizaría al padre alejándose, mostrando así su relación distante. Todos estos personajes proyectan una gran sombra, lo cual les dota de vida y refleja el paso del tiempo. Interpretación global de la función o sentido del aura. Si analizamos las diversas interpretaciones que se han hecho de esta obra, observaremos que casi todas coinciden en identificar el título con el artista a causa del apreciable parecido entre el pintor y el rostro amarillento. La mayoría de los autores comparten la idea de que la sexualidad de Dalí, hasta la aparición de Gala, se basaba casi exclusivamente en el onanismo. Si Dalí se retrata de esta manera, podríamos pensar que, de hecho, está representando su sexualidad. De todas formas, el mismo Dalí nos sugiere esta identificación, ya que las alucinaciones a la masturbación son numerosas en su autobiografía. Aunque nunca llega a afirmar inequívocamente que el rostro angustiado del óleo en cuestión sea su autorretrato. Desde el punto de vista psicoanalítico, la masturbación está directamente relacionada con la infancia y en este sentido resulta reveladora la experiencia que Dalí vive en el verano de 1929 y que él mismo nos relata en Vida Secreta. Desde el momento de mi llegada a Cadaqués, fui asaltado por un recrudecimiento de mi periodo infantil. Okay. Estas son algunas de las obras del autor. Okay. Mientras dormimos en este mundo, estamos despiertos en el otro. Salvador Dalí. Nuestras conclusiones fueron que pues, el propósito de esta presentación fue plantear lazos entre el campo de la investigación en psicoanálisis y el campo de la investigación en arte. El arte ha sido y sigue siendo hasta la fecha el instrumento básico para que la conciencia humana se desarrolle y no se desgaste el espíritu. Creemos que es necesaria para la vida, para reflejar aspectos esenciales en los que se debe reflexionar. Por medio de las artes el hombre ha podido comprender la esencia y naturaleza de las cosas, además del poder desarrollar sus sentidos reprimidos y mostrarlos. Hola a todos, somos Edgar y Fran y hoy les vamos a presentar la obra Arco del Triunfo envuelto. En esta presentación vamos a ver los datos del artista de Cristo y Jean-Claude, datos de la obra de producción y exhibición, el análisis formal de la obra, el análisis iconográfico de la obra, la interpretación de la obra y su función, las conclusiones y las referencias utilizadas para la presentación. Datos del autor. Cristo Vladimir Yavesh fue un artista que se especializaba en hacer obras de sitio específico, land art y de concientización ambiental.
En 1956 se fue de Bulgaria y llegó a Praga, Checoslovaquia, de donde después huyó para llegar a Viena en 1957 y después a Ginebra en Suiza. En 1958 se mudó a París, Francia, donde conoció a Jean-Claude Denat, quien se convertiría en su esposa y su pareja en producción artística, y no sería hasta la muerte de ella en el 2009 que se separarían. El Arco del Triunfo envuelto fue una instalación efímera que estuvo expuesta durante 16 días, llevada a cabo en colaboración con el Centro de Monumentos Nacional, la Coordinación de la Ciudad de París y con el apoyo del Centro Pompidou. La planeación de la obra comienza en 1961, 3 años después de que esta pareja de artistas se conociese en París. Cristo rentó un cuarto cerca del Arco del Triunfo, lo cual llamó su atención. Empezó con un fotomontaje del Arco del Triunfo envuelto en 1962 y después un collage en 1988. Cristo y Jean-Claude habían intervenido espacios públicos anteriormente, con el puente más viejo de París en 1985 y el edificio del Parlamento alemán en 1995, conformando un matrimonio de artistas que se distinguían principalmente por utilizar tela para envolver gigantescos edificios o cubrir extensas áreas públicas. La pieza fue llevada a cabo 60 años después de su planeación ideal. Originalmente se pensaba llevar a cabo en la década de los 2000, pero tras la muerte de Jean-Claude en 2009, se dejó en espera, y Cristo, como promesa y en honor a ella, se decidió a hacerla, pero él también falleció a principios del 2020. Antes de morir, Cristo pidió que la obra fuera completada. En honor a él, su equipo decidió llevar a cabo sus planes como una obra post-mortem. La pieza se fundó mediante la venta de estudios, dibujos, collages del proyecto, al igual que modelos a escala creados por Cristo de 1950 a 1960. Tuvo un costo de 14.000 millones de euros. El sobrino de Cristo fue el supervisor del proyecto. El Arco del Triunfo, un monumento francés comisionado por Napoleón para rendir homenaje a los soldados franceses caídos, concluía su proceso de restauración después de que fuera vandalizado por el grupo antigobierno Yellow en 2018. El mismo Jabesh fue uno de los encargados de la restauración, lo cual fue parte de la razón para llevar a cabo el proyecto del empaquetado. La obra es una pieza efímera de sitio específico, ya que se diseñó y se planeó la logística con el Arco del Triunfo en mente. Es decir, la gestión de esta pieza no hubiera funcionado en otro monumento. La obra trata sobre un empaquetamiento al Arco del Triunfo ubicado en el centro de París, en Francia, donde se sujetaron pedazos de tela en la parte superior del monumento para ser bajadas hasta el suelo. La tela fue sujetada con cuerda para evitar que ésta con el viento se soplara o se zafara y evitar accidentes. La obra asimila el empaquetamiento de una pieza artística en grande escala, tratando el monumento como una pieza de arte que debe de ser protegida o transportada. La intervención fue hecha con 25.000 metros cuadrados de tela azul brillosa de polipropileno reciclado y 3.000 metros de cuerda. La tela usada fue reciclada debido a que en sus previos trabajos, Cristo y Jean-Claude habían tratado temas de la concientización ecológica y también para no generar un gasto sobre algo que se usaría por muy poco tiempo. El color de la tela fue elegido de carácter brilloso y tornasol con la idea de que durante el día la luz del sol se reflejara en este y se creara una ilusión óptica de color. El Arco del Triunfo se encuentra ubicado en PL Charles de Gaulle, París, Francia, y tiene una altura de 50 metros, 45 metros de ancho y 22 metros de profundidad. Análisis iconográfico. Fue una instalación póstuma, pensada desde 1962,
que cierra magníficamente la carrera exitosa y visionaria de Cristo en Jean-Claude. El hecho de que está envuelta en tela y cuerda roja resalta la presencia del Arco del Triunfo y su gran impacto en la población francesa a lo largo de los años como figura de festejo y orgullo, con una carga política y emocional muy fuerte. El proyecto involucra la libertad, por lo que no puede permanecer por mucho tiempo, porque como bien dijo Cristo, la libertad es enemiga de la posesión, y la posesión es igual a la permanencia. Además, se denota la accesibilidad a todo el mundo, refiriendo que ni los propios artistas son dueños de sus creaciones. Cristo y Jean-Claude ya habían hecho 2 intervenciones previas de empaquetamiento. Estos empaquetados eran llevados a cabo por Cristo y Jean-Claude para hablar sobre la importancia de los monumentos arquitectónicos públicos y el cuidado que se les debe de dar por el valor histórico que poseen. La obra representa un grito de libertad, garantizando la independencia artística, dejando claro que la obra continuará viva tras su muerte y, aunque sea efímera, se perpetúa a lo largo del tiempo de diferentes formas en el sentir de los pobladores franceses y parisinos. Finalmente, para concluir, la pareja de artistas conformada por Cristo y Jean-Claude y el entorno que rodea a su aclamada obra El Arco del Triunfo envuelto, nos deja de reflexión la importancia que implica la planeación y la perseverancia en un proceso artístico, a pesar de las adversidades que se susciten en el camino para la exposición de la obra. Con El Arco del Triunfo envuelto, concluyen 6 décadas de planeación, si bien ya lo habíamos visto, y es así como culmina una carrera prestigiosa y visionaria, dejando un legado espectacular. La pieza finalmente termina siendo un sueño hecho realidad, pese a que los artistas jamás lograron verla concluir. Buenas tardes, nosotros somos el equipo de Arte y Tecnología, conformado por Jacob Vázquez, Carolina Silva y Jessica Díaz. Nosotros para esta exposición trajimos una obra de Johnny Lemercier, Nimes. Este es un pequeño índice de los temas que se abordaron en la exposición. Johnny Lemercier nace en 1982 en Francia. Es un artista visual y activista ambiental. Su trabajo está conformado por proyecciones de luz y programación de computadoras. Lemercier en sus obras hace la interacción de luces y sombras en materiales como madera, vidrio, papel, cerámica, textiles y agua. Él se introdujo por primera vez en este proceso desde los 5 años, donde empezó a interactuar con computadoras, y gracias a la educación de su madre, que lo involucró en el patronaje de telas, y de ahí empezaron sus intereses por las cuadrículas, las líneas, sombras, volúmenes y geometrías, que darían paso a las obras que él crea a partir de 2010. Aquí está un pequeño tráiler de la obra Nimes, de duración de 15 minutos, pero el tráiler dura 2 minutos para poder hablar al respecto de la obra.
Bueno, voy a empezar dando datos sobre la obra y el contexto de producción. NIMS es una obra donde se incluye un escáner láser de un bosque a cargo de Ecosmic Project y por tecnología CGI para transportar al espectador a un universo virtual que los acerca al futuro. Esta pieza explora la ontología y la observación del universo relacionado con la cosmogonía, las nociones de la inteligencia y la individualidad. A medida que nace el universo, surgen estructuras emergentes que determinan su desarrollo. Así se ven vistas geométricas que revelan juegos de espacios, sombras y volúmenes desconcertantes para la mirada, que introduce elementos de expresión clave para la primera etapa de la inmersión, las rejillas, las geometrías y líneas, mediante las cuales el artista genera un paisaje tecnológico. Esto acompañado por una melodía que está a cargo de James Ginsburg y Jair Gottman. Nos ayuda a completar la experiencia, ya que estos sonidos de contrabajos y percusiones tienen la melodía en el fondo para una batalla de luz y oscuridad. La instalación es una combinación de fotografías y cartas astrológicas que crean la historia de los rostros de los espectadores vueltos hacia arriba. Estas piezas son de un gran tamaño para que se proyecten y el público las vea en su mayor esplendor. El objetivo es que te sientas parte de las proyecciones como de la naturaleza misma. NIMS es una instalación audiovisual diseñada para entornos de 360 grados. En esta, el espectador está en el centro del universo y la explora a medida que se desenvuelve. Se pueden observar paisajes, arquitecturas, montañas y bosques. La obra nos sumerge a un espacio profundo en donde podemos alcanzar las estrellas mientras descubrimos los límites del universo. Se extiende cubriendo la totalidad de su volumen para proyectar en el mismo las secuencias que muestran la historia del universo en el que habitamos. Se observan puntos que se van integrando poco a poco para formar figuras, líneas que unen los puntos. El lugar donde se ve proyectado es completamente oscuro, que da sensación de curiosidad, de misterio, intriga, de saber qué hay más allá del vacío. Una sensación de que estás perdido en la imagen y también te hace imaginar que el espectador está en el centro de un universo digital. Podemos observar también figuras geométricas. Hay ausencia de color, los únicos que están son el blanco y el negro, que van formando terrenos baldíos, paisajes industriales, animales. Al final se observan que van formando palabras y no solo figuras. La atmósfera de Nimbe se crea mediante la tecnología, conectando todos los puntos poco a poco hasta que se hace una composición. La naturaleza y la escenografía de los árboles hace referencia a que el artista combate el cambio climático, utilizando la ilusión óptica, geométrica de luz. La narrativa espacial y la arquitectura son los atributos emergentes del universo en el que existimos, es decir, nos encontramos como una expresión simbólica de nuestras acciones. Se presenta una ontología de la observación y su relación con la cosmogonía. Es una visualización simbólica de la inteligencia y de la individualidad, más allá de la construcción formal de un mundo virtual como pueden pasar en los videojuegos. El código se convierte aquí en un creador de narrativas espaciales donde se proyectan elementos arquitectónicos, territorios y paisajes mentales que interactúan entre sí y que conforman una narrativa simbólica. A medida que nace un universo, surgen estructuras emergentes que determinan su desarrollo. Desde la perspectiva de la observación, la inteligencia es una propiedad emergente del universo en el que nos encontramos, como desde un deseo de participar en el proceso de desdoblamiento.
creamos arquitecturas y narrativas, repeticiones de la cosmogonía, microcosmos del universo, en los que todas nuestras acciones encuentran expresión simbólica a la escala macrocósmica. Bueno, como una conclusión, nosotros coincidimos que gracias al arte contemporáneo y que es transdisciplinario, podemos tener piezas como esta. El arte y la tecnología pueden ir de la mano y dar paso a creaciones que nos transportan a un escenario ficticio, donde más de un sentido interactúa con la obra. Gracias a esta pieza podemos ver cómo ya no solo se busca agradar al público, se quieren transmitir mensajes y sensaciones, y esta es la experiencia estética. Les agradecemos por su atención y estas son nuestras fuentes. Hola, nosotros vamos a exponer una obra relacionada con el diseño. Para esto vamos a hacer un análisis de la obra Castillo y Sol de Pau Klee. Y bueno, el equipo está conformado por Daniel Méndez, Paola Martínez y Mariana Patiño. Este va a ser el contenido del cual nos estamos apoyando para este análisis. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña biografía del autor. Yo os voy a hablar de la biografía de lo que fue Pau Klee. Fue un pintor alemán del siglo XX que, influenciado por el expresionismo, el cubismo y el surrealismo, exploró la teoría del color en la pintura, realizando grandes aportaciones a este arte. Pues Klee nació en Munchebuchsee, Suiza, en 1879. Obtuvo la nacionalidad de su padre y gracias a esto pues estudió el arte en Múnich. En un primer momento sus padres, que eran músicos, trataron de que siguiera sus pasos, pero él optó por las artes plásticas. No obstante, la influencia de la música se varía en sus obras. Tras graduarse en las Bellas Artes, pues vivió en Italia entre 1901 y 1902, donde estudió la pintura de tiempos anteriores. Fue en esta época en la que pues él empezó a señalar que el color representaba el optimismo y nobleza, en contraste con el tono de pesimista y santárico en sus obras iniciales en blanco y negro. Y bueno, pasando al análisis formal de la obra, podemos ver en la obra principalmente estas cualidades de contorno, dirección, tono, color, escala, que bueno, se ven más o menos representadas en la obra, ¿no? Principalmente pues podemos ver cómo, hablando un poquito del contorno, cómo las líneas describen pues este contorno que tienen las figuras geométricas, ¿no? Este contorno es el cual le da la forma a estas figuras. Y bueno, en general esta obra está trabajada pues a partir de figuras geométricas básicas, ¿no? Podemos ver que utilizó círculos, cuadrados, triángulos, lo cual pues está muy asociado básicamente pues al estilo que él utilizaba, que tenía base con los valores que tenía la escuela de la Bauhaus, donde se enfatizaba mucho esta parte del uso de las formas y de las figuras simples y básicas, así como pues estos colores básicos que de alguna forma pues crean algo funcional a partir de las cualidades básicas de estas formas. Y bueno, por parte de la dirección podemos ver que sí hay hay un claro enfoque hacia la dirección vertical, pero pues en general podemos ver cómo se hace uso de los tres tipos de direcciones, ¿no? Que son pues la vertical, la horizontal y la diagonal. En esta pieza podemos observar cómo el uso de estas tres diferentes direcciones hacen que pues la obra sea entendible, ¿no? Que la forma del castillo y las piezas que lo conforman nos haga ver este castillo. También podemos ver
pues el énfasis que hace en el uso de la dirección vertical y horizontal, más que nada, más que la diagonal, que hace que en general pues le dé esta sensación de estabilidad y de orden. Por otro lado, pues hablando un poquito de tonalidades, se puede ver que en general hay una tonalidad cálida que se puede ver pues representada a partir de la combinación y del uso de estos colores que van como desde los rojos, desde los naranjas, amarillos. Y bueno, se puede ver también que hay un contraste claro con el color azul y con el color verde, que de alguna forma resaltan más por su tonalidad fría, pero pues en general el uso del color es plano, por lo que no podemos no podemos decir que existe una dimensión clara, porque pues no hay una gradación en los tonos de los colores. Entonces la figura del castillo y del sol se quedan como de forma plana. Por otro lado, pues hablando de únicamente del color, pues ya hemos mencionado que se utilizan colores cálidos, que sí tienen una afinidad emocional interesante, pero pues en general uno como espectador sí puede entender, sí puede ver esa calidez que el autor quiso representar con la obra. Y bueno, en cuanto a la escala, podemos ver a partir del tamaño de las figuras cómo se le da énfasis a algunas figuras sobre otras, especialmente en el caso del círculo, ¿no? Que en proporción sí se ve pues más grande que todas las demás figuras. Y bueno, hablando un poquito de su análisis iconográfico, podemos ver cómo la intención del artista es hacer como esta representación de un paisaje, de un castillo, a partir de esta composición con las figuras geométricas. Y bueno, fácilmente pues sí podemos atribuir mucho su técnica y su estilo al expresionismo, al cubismo y al surrealismo. Y bueno, por otro lado, aunque la composición sí es un poquito abstracta, los elementos, viendo los elementos individuales, las figuras geométricas, cómo hacen esta composición de forma que asemejan un castillo, sí sigue siendo fácilmente para el espectador reconocer pues estas formas, ¿no? Lo que hace que esta obra sea pues realmente más accesible que otras obras de arte que el autor generó dentro y a lo largo de toda su carrera artística. Y pues también otra parte que podemos ver en esto es que pues a partir del nombre, que es Castillo y Sol, uno como espectador pues ya puede identificar fácilmente qué figuras de la composición corresponden a lo que es el castillo, a lo que conforma el castillo, y cuál figura es la representación del sol, ¿no? Es de alguna forma pues interesante ver cómo logra representar su objetivo comunicativo a partir de esta simplificación geométrica, porque pues realmente el artista sí tenía pues una intención de hacer la composición como de un estilo caleidoscópico, y bueno, esta cualidad se puede ver principalmente por la composición que tienen las figuras, ¿no? Cómo se repiten ciertas figuras, cómo hay un patrón, por ejemplo, de figuras de triangulares, cuadrados, rectángulos, y también esta parte del color, ¿no? Que en general pues hace que estas tonalidades cálidas hacen que en general se perciba pues una armonía en toda la composición, precisamente por esta misma fusión que logra este artista entre todos estos elementos, ¿no? Entonces podemos ver pues esta parte de las figuras geométricas, esta parte ya dijimos de la composición abstracta, y pues es esta cualidad, ¿no? Que tienen las figuras de ser fácilmente reconocibles, como es el sol. Podemos ver, por ejemplo, los picos que pues representan los picos de un castillo, y en general pues todas las habitaciones y cosas que podemos percibir como partes de un castillo. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre el contexto de producción y exhibición.
como parte de la comunidad perteneciente a la Bauhaus. Bueno, principalmente podemos hablar de que esta obra fue influenciada en gran medida por los viajes que realizó Paul Klee a Túnez en 1914 y a Italia en 1926, donde quedó admirado por los mosaicos de Rávena. En un momento les vamos a presentar una imagen sobre lo que son los mosaicos de Rávena. Y bueno, además de que se vio fuertemente influenciado por la corriente del cubismo y el grafismo, lo cual también puede percibirse de manera como muy expresa en la obra, por la técnica que utiliza y la forma de realizar la obra. Y bueno, pues ahorita les vamos a mostrar lo que son los mosaicos de Rávena. Estos son los conocidos mosaicos de Rávena. Se encuentran en la provincia de Rávena, en la región de Emilia-Romagna, en el país de Italia. Como tal, se encuentran en la majestuosa Basílica de San Apolinar Nuevo, que fue construida por Teodorico, el rey de los ostrogodos, en el siglo V. La basílica presenta una arquitectura simple, pero eso mismo hace que sea de cierta manera encantadora. Además de que los mosaicos se encuentran en su nave central, pues son realmente extraordinarios y a lo mejor hasta difícil de creer por la técnica que utilizaron, y representan episodios de la vida de Cristo, además de figuras de profetas y santos. Bueno, como podemos observar en la imagen de abajo, las figuras se conforman por pequeños cuadritos de diferentes colores que dan como resultado una imagen. Y bueno, esto lo podemos asociar fuertemente con la pintura de Paul Klee, Castillo y Sol, porque utiliza una técnica realmente parecida con la utilización de las formas geométricas básicas. Da una imagen diferente, construye una imagen totalmente distinta. Bueno, en el contexto de exhibición podemos encontrar que principalmente la obra fue realizada para ser expuesta dentro de la comunidad artística perteneciente a la escuela de la Bauhaus. Además de que las obras de Paul Klee por lo general formaban parte de exposiciones de obras que presentaban la estética creada por la misma Bauhaus. Y no fue hasta después de la muerte del artista que esta obra comenzó a ser parte de la colección privada de Roland Penrose. Bueno, actualmente este coleccionista de arte principalmente contemporáneo ya falleció, pero su colección sigue intacta, y entre ella se conserva la obra de Castillo y Sol de Paul Klee. Bueno, y como una interpretación de la obra podemos atender de que es una forma figurativa de pintar un paisaje, y en ella utiliza colores muy cálidos, además de que plasma un sol en la parte central superior, lo que nos hace pensar que la atmósfera se encuentra demasiado caliente como para parecer que quema todo el paisaje. Además de que podemos asociarlo al parecido que tiene con algún tapiz o un textil por ciertas texturas que se alcanzan a percibir en la obra, como lo es el sol, además de la composición de la obra. Muy bien, ya lo habla de la Bauhaus, que es la casa de construcción. Fue fundada por el arquitecto Walter Gropius en Weimar en 1919. Posee que su fundador fuese arquitecto en la gran influencia que tuvo en la arquitectura. Todas las tendencias artísticas influyeron en el diseño y la arquitectura. De hecho, la búsqueda de esa unión ideal iba encaminada especialmente a la arquitectura. En la Bauhaus nacieron las bases normativas y fundamentos académicos del diseño industrial y el diseño gráfico, tal como los conocemos. El Bauhaus significó también un gran experimento vital de una pequeña comunidad de jóvenes aproximadamente de 1.400 que tras la traumática experiencia
de la Gran Guerra se lanzó el entusiasmo a construir una utopía social y de nuevas formas de convivencia, y las fiestas celebradas en el centro adquirieron una gran fama. Generalmente eran temáticas: fiesta blanca, fiesta de metal, fiesta de los cometas, y casi siempre de disfraces. Y ya que la escuela atrajo a algunos de los creadores más radicales de Europa, entre los que figuraban artistas de la talla Joseph Albers, Wassily Kandinsky y Paul Klee, que ofrecieron su experiencia como instructores. Y bueno, esta es como tal la bibliografía de la cual nos apoyamos para hacer la interpretación de la obra, por si quieren consultarla, y pues sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Hola, nosotros somos Fátima Contreras, Nicole Olivares y Montserrat Monsiváis, y presentaremos el tema Arte y Medio Ambiente. Nuestra obra principal a presentar es Storm King Wall de Andy Goldsworthy, y es del arte de land art. El land art, nosotras al buscar acerca del arte y del medio ambiente, descubrimos que el arte ambiental engloba otras corrientes similares, como el arte ecológico o en este caso el land art. Que nos vamos a enfocar modifica los paisajes con obras de gran tamaño, ya sea con espirales, zanjas o rampas, creadas a partir del mismo terreno y con materiales de la naturaleza. Nuestro índice a presentar es los datos del artista, los datos de la obra, el análisis formal iconográfico de la obra, la interpretación de la obra, otras obras, las conclusiones y nuestras referencias. Bueno, Andy Goldsworthy es un escultor y fotógrafo de land art, nacido el 26 de julio de 1956 en Inglaterra. Él estudió arte en Bradford College of Art y en el Politécnico de Preston. Él crea sus obras escultóricas en lugares específicos y utiliza herramientas y materiales naturales, dando como resultado obras efímeras. Para ello, en su arte es de suma importancia la fotografía, porque documenta el proceso de la creación. Normalmente él en sus obras usa flores, hojas, hielo, barro, nieve o ramas, y las manipula solo con las manos para dar creación a estas obras. Y bueno, pasando a los datos de la obra, en el contexto de producción tenemos que esta obra fue el primer encargo de Andy Goldsworthy, que recibió en 1995 por parte de Storm King Art Center para una obra permanente en los Estados Unidos, y como tal es su instalación individual más grande hasta la fecha. Storm King Wall se imaginó originalmente como un muro de piedra de 750 pies de largo que serpenteaba a través del bosque, pero cuando alcanzó su punto final planeado, que era el pie de un gran roble, al artista le pareció natural que el muro continuara hasta un estanque cercano. Pero después la trayectoria del muro se extendió nuevamente y al final terminó con un total de 2.278 pies de largo. Esta escultura incorpora los restos de un muro de la granja derrumbado que Goldsworthy descubrió en el sitio, y como tal él supervisó la construcción, pero la estructura fue elaborada por un equipo de constructores británicos. Este equipo británico construyó el muro colocando una piedra encima de otra, mientras cortaban y daban forma a cada uno para que encajara perfectamente. Pasando a la exhibición, tenemos que la obra está exhibida en el Storm King Art Center, comúnmente conocido como Storm King y llamado así por su proximidad a Storm King Mountain. En la imagen podemos ver el Storm King Building, o también conocido como el edificio del Museo de Storm King. Aquí los visitantes pueden presenciar obras pequeñas y materiales de apoyo, pero como tal el museo es al aire libre. Los visitantes pueden experimentar esculturas a gran escala a cielo abierto.
y el museo complementa su exhibición permanente con exhibiciones e instalaciones especiales. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Análisis formal de la obra. Lo que llama a simple vista de esta obra es la barda que está en forma de serpiente que baja desde el bosque hasta el río, que es lo que llama la atención. A simple vista, con árboles entreverados de fondo, un hermoso bosque, como segundo plano enfrente, un río que sería la parte inferior derecha y tanto como izquierda. Esta obra se llama Strong King Wall, hecho por Andy Orsty en 1997. Muro de piedras de 90 metros de altura y 695 metros de longitud. Se encuentra en Strong King Art Center Houston, en Nueva York. Cobra mucha importancia la dimensión temporal, tanto desde el punto de vista de la variedad de las estaciones del año, como desde la idea del desarrollo y la evolución de un paisaje natural. ¿Le puedes cambiar, por favor? Los materiales utilizados en esta obra son piedra a piedra, zinc, argamasa, mortero, cal o cemento, o alguno de esos. Los colores de esta obra va cambiando conforme las estaciones del año, que hacen que le den la vista. Pasando con el análisis iconográfico, tenemos la significación primaria o preiconográfica. A simple vista notamos un largo muro que atraviesa el bosque con una forma como de serpiente. Esta se extiende cuesta abajo hasta un estanque cercano y parece que el muro se zambulle en este estanque porque se pierde poco a poco bajo la superficie del agua y reaparece de nuevo en la otra orilla. Continúa cuesta arriba, cruza un sendero, atraviesa distintos prados y termina hasta el límite occidental de Storm King en la autopista del estado de Nueva York. Después tenemos la significación secundaria o iconográfica y podemos notar las piedras de diferentes colores y tamaños, dándole una textura irregular, además del moho que podemos percibir en las piedras por estar expuesto a la humedad y a la naturaleza. Y como habíamos mencionado, hay una gran importancia en la dimensión temporal por el punto de vista de la variedad de estaciones del año, que le va dando diferentes colores y diferentes como formas de ambiente al muro. Por último, en la interpretación iconológica, tenemos que estas curvas suaves del muro transmiten una idea de movimiento que sugiere el fluir del agua por un terreno cuya vegetación condiciona su transcurso y armonizan con él, tratando de unir la naturaleza y la creación artística. Esta línea serpenteante, similar a un río en forma de meandro, también puede representar el flujo de energía. Del lado derecho pues tenemos la imagen de un meandro, que pues esta es una curva descrita por el curso de un río y podemos ver claramente las similitudes que tienen la forma de este meandro con las curvas que tiene el muro. En la interpretación de la obra, su función principal es unir la naturaleza y la creación artística. Arena, agua, nieve y hielo, piedras, zarces, ramas y flores y plumas de ave reflejan la riqueza natural y a su vez le permitían las modificaciones que definían las plumas de garza con una piedra afilada o afilaba hojas con espinas. También subraya que la belleza del medio ambiente establecida en sistemas de semejanza sobre el orden del paisaje. El primer tramo del muro serpentea con elegancia entre los árboles, resurgiendo en el inclinario del muro original junto al arroyo cercano. Parece que el muro se zambulle en el arroyo porque se pierde poco a poco bajo la superficie del agua y reaparece de nuevo en la otra orilla. Al otro lado, el muro asciende una pendiente y cruza un sendero. La línea del muro acondicionar al espacio. Lo cierto es que estas curvas suaves del muro transmiten unidad de movimiento que sugiere que al fluir el agua, con el transcurso de las estaciones, los tonos pardos, amarillentos de las hojas transforman nuestra visión del muro en invierno y lo cubren de nieve y hielo. El muro en línea simpatía con el espacio atraviesa esa simpatía que se refinó Michel Foucault con aquello que suscita al movimiento de las cosas en el mundo y provoca el acercamiento más distantes. En el principio de la movilidad, atrae lo pesado hacia lo presente del suelo y lo ligero hacia el éter sin peso, y llevaría las raíces hacia algo que hace girar con la curva del sol y la flor amarilla del girasol.
El artista también trata de explorar las cualidades naturales de las cosas a su relación en el entorno, en definitiva en Strong Wall, que transcurre en una línea ondulada por un terreno cuya vegetación topográfica e historia condicionan el transcurso y armonizan con él. Y bueno, esta relación del artista y la naturaleza, pues es porque Andy Goldsworthy dice: la naturaleza para mí no es solo un lugar fuera de la ciudad, está en todas partes, aquí mismo, en todo. Y el arte es una forma de entenderla, de explorarla, de mirarla. Tan pronto como empiezo a hacer algo, el mundo se me revela. Realmente no lo veo hasta que empiezo a trabajar. Y enfocándonos en la obra de Storm King Wall principalmente, pues él menciona que la mayoría de los muros tradicionales dividen el entorno y luego la naturaleza responde a la presencia del muro. Pero pues en este caso no lo quiso hacer así, porque el muro es el que se adapta a la forma de la naturaleza. Y esto puede indicar la declaración del artista sobre cómo debería comportarse la humanidad en el medio ambiente, responder y vivir en armonía con nuestro entorno en lugar de invadir el entorno. Él mismo dice: no creo que la Tierra me necesite para nada, pero yo sí la necesito a ella. Y aquí podemos ver el muro, pero en la época de otoño, y pues sí podemos ver los diferentes colores y los diferentes ambientes que se generan por las diferentes estaciones del año. Las ciudades industrializadas y la naturaleza. Bueno, Andy establecía que debe haber un orden, un respeto por el orden natural, porque la naturaleza está presente cuando miramos los paisajes y nos asombramos por su belleza, o cuando llueve y miramos las gotas caer en nuestra ventana. Las sensaciones que nos genera la naturaleza son infinitas. Todo esto nos prueba que nuestra vida está en directa relación con la naturaleza, y aunque pensemos que ya no la necesitamos en este mundo industrializado, ella siempre está en todo y debemos de cuidarla y respetarla. Otras obras de Andy Goldsworthy son, por ejemplo, la que tenemos en pantalla, que se llama Touching North. Es una escultura de nieve que está ubicada en el Polo Norte. Y pues bueno, como tal son 4 piezas que parecen anillos de nieve. Y también tenemos esta otra obra que se llama Rowan Lives Late Around the Hole. Y si podemos apreciar una similitud entre estas dos obras es el hueco o el espacio que hay en medio. Para el artista esto tiene un significado, y es que él siempre intenta ver más allá de la superficie, de la apariencia de las cosas como tal, y trata de entrar en un mundo que hay debajo de todo esto. Entonces, de tal modo, estos huecos, estos hoyos que deja él en medio, son como la entrada al espacio interior de estas cosas. Conclusiones. El artista buscaba explorar las cualidades naturales a las cosas y su relación con el entorno, como también la obra es un lugar en sí, y el muro de la piedra se conecta tanto en el presente como en la historia del lugar, al estar hecho con estos restos de viejo del muro y de piedra que se encuentran ahí mismo. Y bueno, estas son las referencias que utilizamos para nuestra exposición. Y como tal sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado este análisis y explicación de Storm King Wall. Muchas gracias por su atención. La Escuela de Atenas, Artes e Historia. Rafael Sanzio nació en Urbino, Italia, en 1483. Fue un pintor y arquitecto de los más reconocidos del Renacimiento italiano, no solo por su excepcional talento, sino porque también contribuyó a los ideales del humanismo renacentista. Amado y admirado por sus contemporáneos, en la actualidad, su legado es uno de los más importantes de la historia del arte. Rafael se caracterizaba por empaparse del arte de otros, para después mejorarlo. En 1520, una noche fue a celebrar y se desordenó un poco más de costumbre, lo que le ocasionó la muerte. Muere con 37 años el mismo día que nació.
un Viernes Santo. Algunas de sus obras más importantes fueron Los Desposorios de la Virgen en 1504, la cual es una imitación de las obras de Pietro Perugino sobre los desposorios de la Virgen y Cristo entregando a San Pedro las llaves. Una característica de este cuadro que es rescatable para el Renacimiento italiano es la firma, ya que con esto Rafael pretendía dejar en claro que había entendido perfectamente de lo que iba a tratar el Renacimiento desde ese momento. La Donna Velata o la Velata de 1514 es una imitación a los retratos de su maestro Leonardo da Vinci, el cual se puede apreciar la belleza que para él Rafael era en ese momento. Su musa fue Margaret, la amada que tuvo hasta el día de su muerte. Rafael, desde una edad muy temprana, fue un niño prodigio. Muy pronto superó a todos sus maestros y a los 25 años ya estaba pintando su primera división, las Estancias Vaticanas, lugar donde pintó frescos como la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas fue una de las obras más ambiciosas de Rafael, en donde él ilustra a los filósofos clásicos poniendo rostros de artistas contemporáneos. La técnica de la Escuela de Atenas es pintura al fresco. En la Escuela de Atenas, Rafael ha introducido la escena en un templo de inspiración romana. El tamaño de la obra es de 7.7 metros de ancho por 5 metros de alto. Se representa una escena del mundo idealizada y su relación con la filosofía, al igual que el empeño del hombre por hallar la verdad racional y para ello poner en modelo la antigüedad clásica. La escena está ubicada en un templo de inspiración romana, en la cual la arquitectura contribuye a encuadrar el centro de la perspectiva en dos figuras centrales, que son Platón y Aristóteles. La composición es simétrica con dos ejes centrales, uno horizontal y uno vertical, donde predominan las líneas rectas. La geometría organiza la pintura en formas armónicas y regulares. La perspectiva es creada a través de un punto de fuga central, encima de las cabezas de los dos filósofos centrales, que vuelve a insistir en la idea de la simetría y la armonía en la obra. Algunos aspectos a considerar en el fresco La Escuela de Atenas es la luz, ya que crea un suave claroscuro que contribuye al modelado de cada uno de los personajes, obteniendo así gran delimitación en cada uno de ellos. Se puede observar la gran importancia del dibujo. Como lo expliqué anteriormente, Rafael empezó con sus discípulos en 1508 a hacer sus estancias. Sin embargo, el fresco de La Escuela de Atenas no la acaba hasta 1511. Por eso es importante darle gran relevancia al dibujo, ya que con ellos se delimitan los colores los cuales se distribuyen de una forma armónica, así como el cálido rojo de Platón, que se contrapone con el frío azul de Aristóteles. En la significación primaria podemos ver 58 figuras organizadas en 3 grupos básicos, todos encerrados dentro de 3 bóvedas de cañón formadas por arcos de medio punto con fondos abiertos. Se encuentran 34 personajes en la fila del fondo y 24 personajes en la fila del frente. Se compensan los colores fríos con los colores cálidos para crear armonía, la luz natural distribuida de forma homogénea sin marcar excesivos contrastes. En esta obra vemos cómo cada personaje está leyendo, reflexionando o cuestionando algo, y era propio de la época buscar la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. A Platón lo vemos con el rostro de Leonardo da Vinci y vemos el dedo índice de su mano derecha apuntando hacia el cielo, y a su lado vemos a Aristóteles, representante de la filosofía natural, que tiene la palma de la mano derecha extendida paralela al suelo, como en actitud de remitirse a la realidad de las cosas y de los hechos. Del total de 58 figuras que parecen estar representadas, se han identificado 43 personajes. Un ejemplo es el filósofo griego Heráclito,
quien es representado como Miguel Ángel, tanto en facciones como en atuendo, y a su vez sobre una base de mármol. Otro ejemplo es la filósofa Hipatia de Alejandría, quien es considerada la primera mujer de la historia que realizó valiosas contribuciones al campo de la astronomía y las matemáticas. Hipatia era seguidora de la corriente platónica y defendía la razón pura. En el extremo inferior izquierdo vemos a Pitágoras, el gran matemático de la antigüedad, que descubrió las leyes de la armonía en la música y las matemáticas. Por otro lado, en el extremo inferior derecho, vemos a Euclides, a quien asociamos con la geometría. A Euclides lo vemos con las características físicas del arquitecto Bramante, que era amigo personal de Rafael. También vemos representaciones de la escultura clásica. En las paredes del templo, en la parte superior izquierda, contemplamos la estatua de Apolo, el dios de la razón, y del lado superior derecho vemos a Atenea, la diosa de la sabiduría. Durante este periodo comenzaron a producirse cambios a nivel cultural, político, filosófico y artístico, tomándose al hombre como centro del universo y empleándose la razón como fuente del conocimiento. La admiración del Renacimiento hacia el mundo clásico permite entender el homenaje de Rafael hacia los pensadores de dicha época, y vemos cómo pretendía exhibir en el mural el hermanamiento que se estaba produciendo entre las humanidades y las ciencias puras. Es importante mencionar algunos aspectos importantes de este fresco, como es la composición, que es simétrica, para así dar una perfección del mundo de forma armónica y regular, al igual que el color, que intenta compensar los fríos con los cálidos en un intento de crear armonía, y la luz, que es natural, para así crear volumen en medio con luces y sombras. Hay que tener en cuenta que estamos en la Edad Moderna, en donde en el Renacimiento se intentaba regresar a lo clásico, con las nuevas innovaciones que se estaba teniendo en esa época. La escuela de Atenas simboliza la filosofía. Es importante mencionar cómo Rafael sitúa todo esto en un templo romano, al igual que a los filósofos tomados de modelo a personajes públicos de la época, como lo era Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y algunos más. Al igual que el estilo que surge en Europa, recuperando la cultura y el arte clásico. La Escuela de Atenas no solo es una obra de arte desde el punto de vista técnico y estético, sino también histórico. Rafael representó pictóricamente la filosofía como no se había hecho antes. Acorde al sentir del Renacimiento, se planteó a través de los protagonistas el saber racional como principio fundamental de la mentalidad antropocéntrica de los siglos XV y XVI. Muchas gracias.